Yo he aprendido que es un Dios de conquista, y a los varones específicamente yo he visto cómo Dios va conquistando el corazón del varón, porque nosotros traemos muchos pensamientos, sueños, ilusiones, traemos, muchas veces ya traemos una ruta, y de esa ruta como que nadie nos mueve, ¿verdad? Mi GPS lo programé de calidad e irrevocable, ¿no? Por aquí voy. Y Dios dice: préstame tu GPS, le tengo que dar una actualizadita nomás. Y resulta que nos redirecciona completamente diferente, y decimos: pero ¿qué pasó, verdad? Yo me sentía asegurado de que mi vida era por aquí. Y ¿saben por qué Dios, sobre todo a los varones, muchas veces nos rompe los esquemas? Porque Dios ha depositado en cada varón ese sacerdocio para que Él se manifieste a través de nosotros. O sea, es Él mismo queriéndose manifestar. Por eso esa área de sacerdote, Él viene y dice: espérame, es que en tu GPS necesito hacer algunos cambios para poder entrar y hacer algo que quiero hacer contigo. Quiero usar a tus hijos, pero te voy a usar a ti para que les des la directriz correcta. Te quiero usar en ti para que cómo restaurar tu propio matrimonio. Te quiero usar para que puedas hacer lo que tienes que hacer con esa libertad a la que Él te llamó. Y muchas veces, ¿qué necesitamos hacer? Hay veces que Dios tiene algo que se llama quebrantamiento, y parece que es algo que Él utiliza como una herramienta que Él no quisiera usarla, pero sin embargo es necesario usarla, porque es ponernos otra vez en el taller del maestro para poder hacer de nosotros algo que tiene que ver con su plan y propósito. Así es de que quiero decirles que bueno, casi estoy cumpliendo 30 años de una nueva oportunidad de vida que Dios me dio. Un 4 de noviembre de 1994 yo tomé malas decisiones antes del año 94, a pesar de que llevaba una directriz muy clara. Llevaba una directriz muy clara en todo. Desde pequeño Dios me direccionó. Antes de nacer, en el vientre, no iba a nacer, Dios hizo un milagro ahí a través de mi mamá. Mi mamá ha sido mi intercesora, ha sido mi ejemplo. Mi mamá tiene 56 años con un cuarto de guerra de oración. Yo crecí en medio de la oración. Ella tiene un cuarto en casa donde crecí, un cuarto aparte, donde ese cuarto está lleno de periódicos, lleno de nombres, lleno de todo. Ella siempre creció en la oración, y yo desde pequeño entraba a ese cuarto y yo veía, y ella tiene un don que Dios le dio, porque es a través de un don. De 5 a 8 de la mañana es todos los días. Intercede, empieza primero por algo que ella hizo un árbol genealógico de la familia, pero lo hizo con periódico y engrudo, y hizo como la mitad de un árbol nada más, redondo de este lado, y aquí está la pared, como si saliera la mitad del árbol. Entonces lo hizo ahí y puso 8 brazos, que somos 8 hijos, y en medio puso la foto de él y mi papá en medio, y luego en los 8 brazos puso una foto de cada uno de nosotros, sus hijos, y luego puso a los nietos abajo de cada brazo, y luego a los bisnietos, y ahora a los tataranietos. Tiene mi mamá y mi papá tienen 5 generaciones abajo de ellos, pero en el tronco donde está mi papá y mi mamá, hacia abajo puso 3 generaciones más. Puso a sus papás y a sus abuelos, fotos muy muy antiguas ya, y terminaron. Entonces cuando yo entro a ese cuarto, ahí está hasta el día de hoy. Acabo de ir hace mes y medio al norte del país, allá de Sonora, allá de México, y me gusta entrar a ese cuarto, porque desde que entro, a pesar de que tiene muchas cosas, ese árbol genealógico me sigue impactando, porque puedo ver, me veo yo, veo el árbol de mis hijos, veo a mi mamá, veo lo que está, o sea, veo a 7 generaciones en ese árbol. Veo las fotos de ellos, y eso es algo muy impactante. Y estoy terminando un libro, y ahí le puse que yo estoy el día de hoy haciendo lo que estoy haciendo gracias a las oraciones de mi madre, que nunca desistió. Así le puse en eso, porque las oraciones de ella, el cubrirnos, el creerle a Dios, se volvió el Dios de los imposibles para mi mamá. Yo vi que ella en su fe nos enseñó que todo era posible. Y en nuestra casa somos 3 pastores, mis hermanos, y mis otros hermanos fueron evangelistas. Tengo la bendición que en mi casa crecí en medio de músicos también, y de mis hermanos, y mi cuñado, el que se casó con mi hermana, era pura familia. Ellos tuvieron un grupo que empezó cuando yo estaba pequeño, en el 73, desde el 77 más o menos, y en todos los 80
ellos duraron alrededor de 10 años ministrando juntos, recorriendo los 50 estados de los Estados Unidos y luego una parte de México, llevando alabanza, adoración, campañas evangelísticas de sanidades, de milagros. Y entonces desde muy pequeño crecí en un mover de Dios. Cuando se embarazó de mí, que soy el más pequeñito, pues no iban a nacer por cuestiones de que ya tenía muchos sangrados y los doctores le dijeron: señora, porque todos nacimos en el mismo hospital ahí en la frontera, ya tiene 7, le dicen, escalerita, le dicen, se tardó 7 años de diferencia, ya no iban a tener familia, ya estaba llegando a los 40 años. Entonces de repente salí yo y luego me hacían muchas bromas mis hermanos, ¿eh? Entonces los primeros meses ella tuvo muchos sangrados y le dijeron los doctores: señora, vaya, hable con su esposo y tomen una decisión y le vamos a hacer un legrado autorizado, porque uno de los dos va a morir. Sus sangrados son muy frecuentes, el cuerpo está rechazando al producto, porque así le llaman, y entonces si sigue así, dice, uno de los dos puede morir, hable con él. Y le dijo: ya tomé la decisión, le dijo mi mamá. Se salió, se fue a la iglesia donde crecimos, se hincó y le dijo: Señor, que sea un varón, se va a llamar Pedro, y lo entrego como el diezmo de mi casa. Ese críalo tú, le dijo. Y le dijo: ahí está, permíteme verlo nacer. En ese tiempo no había ultrasonidos, no podía saber si era niño o niña, hasta que bueno, nací, gracias a Dios, varón, me puso Pedro, llegó el pastor de la iglesia, me dedicó, y así estuve en la iglesia hasta los 15 años. A los 9 estuve involucrado en el ministerio de alabanza, me metió ahí, etcétera. Entonces fue muy hermoso crecer, pero a los 15 años tomé malas decisiones que me llevaron a vivir consecuencias muy terribles en ese tiempo, en los cuales de haber conocido de Dios y poder empezar a tener las malas influencias. Soy responsable 100%, no le echo la culpa a nadie, pero a los 15 años tomé decisiones equivocadas, decisiones que me atrajeron porque crecí en una frontera. De la casa de mis papás hasta el día de hoy está en el mismo lugar, está en un cerro que de ahí está el cerco que va hacia Estados Unidos. Entonces, si yo salgo al patio de la casa de mis papás en ese cerro, volteo a la derecha y ahí ves ahí ves los Estados Unidos, ahí se ve, y nomás los separa una calle de aquel lado y una calle de esta, y están las dos ciudades conectadas entre México y Estados Unidos, y las dos se llaman Nogales. Así de que crecí en medio de un sistema que había en ese tiempo de narcotráfico muy fuerte, y la colonia donde yo vivía llegaba mucho traficante, y todos los días en las noches había burriadas, le llaman los burreros, y andaban contratando gente todos los días para por muchos caminos llevar droga en las espaldas. Les hacían sus mochilas y había muchos caminos, y diario se pasaba droga a Estados Unidos. Entonces yo empecé a los 15 años, llegaba a las casas de mis vecinos y me decían: ven, mira, van a salir, y estaban empacando maletas y empacando de todo, y llegaba por toneladas la droga, llegaba de todos los que antes no había como hoy está totalmente descompuesto, ¿verdad? México es otra cosa, pero estaban todos en aquellos tiempos, era diferente, tal vez una organización diferente, era algo distinto en toda la forma que ellos operaban. Entonces yo veía eso, y yo veía que regresando por caminar, había mucho camino, había de 3 horas, había 6 horas, había de toda la noche. Regresaban y siempre les daban $1,000 en efectivo, y los que les tocaba de 1 hora iban, te daban 1 hora, regresaban, les daban $1,000 en efectivo. Decía: pues yo quiero ir, les decía, caminan 3 horas, regresan, les dan $1,000 en efectivo, y si iban diario llegaban a sacar $5,000 de lunes a viernes, y al fin de semana nadie quería trabajar porque todos estaban enfiestados. Entonces, así de que cuando ellos se enfiestaban, yo llegaba y les decía, porque decían: oye, que faltó el no sé qué, y les decían de maldiciones, faltó el tal y el tal, y yo llegaba y les decía: yo voy. No sé si aquí, ¿verdad? Yo sé que, no sé si veo la película de Shrek, de un burrito que decía yo, y él quería decir que otro fuera, y el burrito decía yo. Así estaba yo como el burrito de Shrek, y me decían: estás loco, me decían, porque antes no usaban menores. Yo tenía 15 años, pero todos éramos conocidos, toda la gente que crecimos ahí mismo. Yo decía: déjenme ir, pero como faltaban, me empezaron a mandar los fines de semana, y así inicié pasando a Estados Unidos, pero siempre tenía una memoria
muy fotográfica, entonces me queda grabado todo. Yo voy por la sierra, voy por el monte, voy agarrando, voy viendo cerros, esto, yo puedo ir y regresar y no perderme. Y eso empecé a ver y me empecé a memorizar todos los caminos. Después me dijeron, oye, necesitamos a alguien para los Estados Unidos que lleve de tal ciudad a tal ciudad. Yo les decía, oye, que las avionetas, batallamos mucho necesitamos a alguien que esté muy flaquito. Y ahorita ya estoy, bueno, ya a la edad, ¿verdad? Ya me cambié de talla, pero yo era muy flaco desde chiquito, me decían zancudo. Entonces, tan flaco, entonces me decía, oye, manden al zancudo. Decía, tú te memorizas muy bien los caminos. Me decía, ahora me tenía que memorizar las rutas que eran de los estados de Sinaloa, lo que era Chihuahua, Nayarit, de los otros estados, y me empezaban a mandar en esas rutas, eran rutas de avionetas. Entonces las avionetas con droga, que había avionetas, la Cessna le cabían 300 kilos, o habían los bimotores, les cabían 900 kilos. Entonces las rellenaban a completitas y nomás quedaba el piloto y quedaba un huequito que no era asiento, no era nada, quedaba un huequito al lado. Por eso yo ahí me acomodaba en ese huequito, iba viendo las ventanitas y yo hacía mis mapas. Yo iba con mi cuaderno y iba viendo rutas de montañas, de todo, y porque vuelas entre las montañas, no puedes subir porque agarra el radar. Entonces hacíamos las rutas de hasta llegar cerca de la frontera, y teníamos las pistas clandestinas ahí bajábamos y otra vez, y eso me llevó a relacionarme con mucha gente de otros estados de la República, de tal manera que, bueno, mi mamá guarda todos los periódicos, guarda todo. Cuando Dios me dedicó, pero yo usé una gracia sobre gracia, la utilicé para mal, pero no lo hice consciente. O sea, yo no era un chamaco creciendo que nada más yo veía la pobreza tan fuerte, yo veía cómo llegaba a la casa. Mi mamá veía cada vez que era una comida en el día. Mi mamá, me acuerdo que agarraba un plátano, lo hacía en varias partes y le daba a 4 de mis hermanos un pedazo. Y o sea, era una pobreza, una pobreza muy fea. Y no digo esto para justificar nada, simple y sencillamente es lo que pasó. Entonces yo llegaba acá y decía $1,000 por caminar, y luego acá, y luego las avionetas me pagaban $10,000 cada vez que me subía una avioneta, y llegábamos a la frontera, me daban 10,000. Y lo que hice fue llevarle dinero a toda mi familia. Les dije, a ver, lo primero era a mi familia, y mi mamá me decía no, y agarraba el dinero, me decía, aquí Dios suple en esta casa. Y le decía, ¿qué suple? Le decía, ¿qué suple? Le decía, se están muriendo de hambre, les decía yo. Y empecé sin querer, en ese momento el corazón era un adolescente confundido, era un adolescente que había despertado a otro mundo, y yo les decía, por favor agárrenlo. Y decía, no, aquí salte con tu dinero, porque me corrieron de la casa desde los 15 años. Entonces yo me iba otra vez y regresaba y les dejaba dinero. Una vez llegué y los saludé y les dejé un fajo de dinero ahí, y me fui corriendo. Dije que regresé como al mes a visitarlos, y mi papá me dice, ven, y ya entró a su cuarto, va y saca el dinero, me dice, llévate esto, y me lo regresó. Y yo les decía, no puede ser, les decía, ¿cómo? Y bueno, siguieron pasando etapas. Y de ahí agarré una adicción muy fuerte. Me hice adicto a 4 drogas todos los días. Viví en las casas de las drogas, porque me tuve que, al salir de mi casa, me fui a vivir a los lugares donde armábamos droga. Llegaba por toneladas y había que hacerla en puros bultos pequeños para poder hacer los diferentes cruces hacia Estados Unidos. Entonces trabajaba a todas horas. Yo estaba todo el año, no tenía un solo día de descanso, no iba al cine, no iba a ningún lugar. Todo eso lo vi como algo de estar todo el año. Cuando llegaban los 24 de diciembre, los 31, y que todo el mundo se iba para sus casas, yo les decía no. Yo agarraba a otros grupos que querían trabajar y agarraba a nueva gente, y yo les decía, esos son los mejores momentos para trabajar. Todo el año les decía, esas son oportunidades, porque los de migración teníamos estudiadas a las autoridades de Estados Unidos, y siempre en fechas especiales ellos mismos se reunían y se abrazaban entre ellos, y iban y se veían y se descuidaban por ratos, y en esos ratos que se descuidaban entrábamos por sus mismas cámaras, entrábamos por muchos lugares. Empecé a conocer territorios por todos lados, empecé a cambiar de fronteras. Empezamos por una frontera, luego por 2, luego por 3, llegamos a 4 fronteras, estar pasando, de tal manera que cuando tenía 18 años, iba a cumplir 19, ya había pasado ya había estado en Arizona y en 3 tutelares para menores, y estábamos en medio de una operación muy fuerte y nos agarraron. Entonces entré al reclusorio ya como mayor de edad.
Las sentencias de menores siempre eran de meses, no había tanta sentencia para los menores en ese tiempo. Entonces siempre eran 3 meses, 6 meses, sea el delito que sea, el tamaño de lo que te agarraran, siempre eran 3 meses, 6 meses por ser menores infractores, y nos soltaban. En ese momento, ya como mayor de edad, caí por 3 delitos federales: posesión de cocaína, posesión de marihuana, posesión de muchas armas. Nos agarraron una casa donde teníamos las armas, nos pusieron pues un delito en México que se llama asociación delictuosa por ser una organización. Entonces, bueno, en 6 delitos, 3 federales, 3 del Fuero Común. Y en ese momento me di cuenta que los abogados no podían, y como llegó la prensa, salimos en la televisión, en los periódicos, entonces me di cuenta que me podía haber llevado muchísimos años ahí. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Y mi mamá, ahora regreso a mi mamá, todos los fines de semana llegaba al reclusorio. Todos los días, todos los fines de semana llegaba, y que habíamos quedado 1 hora y yo le esperaba, era mi única visita. Entonces yo le esperaba y decía, oye, no viene mi mamá, y a mí me tenían una sección aparte, y yo de allá me asomaba para ver a todo donde estaban todos los demás del reclusorio, y yo veía a mi mamá repartiendo folletos y evangelizando uno por uno, y yo de arriba le decía, ¡ay, acá estoy! Le decía, y así mi mamá, y los de ahí del reclusorio me decían, tu jefita es un ángel, me decían los del reclusorio, y yo decía, mamá, ya no haga eso, le decía, además le estoy esperando, y ella nomás se reía y me decía, hijo, ¿hasta cuándo? Me decía. Le digo, mamá, yo decidí este camino, le dije, entonces no voy a llorar, esto me toca, he hecho miles de trabajos que me salieron bien, este me salió mal, le digo, tengo que pagar por ello, le dije, este camino decidí. Y ella así le brotaban las lágrimas, le brotaban y no decía nada, solo le brotaban lágrimas, y me acuerdo que se agachaba, hacía la fuerte y me cambiaba el tema. Y ¿cómo te sientes? Así, ¿cómo esto y lo otro? Mira, te traje esto, mira, te traje el otro. Y estaba ella con ese corazón de mamá roto por dentro, pero haciendo su mejor esfuerzo por fuera. Entonces, para pasar ese rato con su hijo. En ese momento yo estaba muy velado, ya para ese tiempo estaba velado completamente. Dentro del reclusorio tenía absolutamente todo, todo es todo, porque para ese tiempo crecí mucho crecí, pero ahí estaba a punto de dar otro brinco mucho más grande. Estando en el reclusorio, los abogados que traían, vi que no podían, pasaban los meses. Entonces una persona me dijo, sabes, no van a poder. Me dice, te van a aventar más de 40 años. Me dice, traes también un homicidio. Dice, entonces no la vas a librar. Me dijo, no la vas a librar. Me dijo, traes 3 federales y 3 del Foro Común. Y dice, la posición de esto y de esto. Me dijo, o sea, van a ser unos 45 a 50. Si te va bien, a lo mejor te pueden negociar algo, unos 40 años. Y yo ahí por primera vez me asusté. Dije, porque las otras veces la había librado fácil, y ahora me enfrenté a algo que dije, eso sí me pegó con todo. Dije, caray. Entonces hice cuentas y dije, oye, apenas voy a cumplir 19, tengo 18, voy a cumplir 19. Dije, ¿cómo una sentencia así? Y entonces en ese momento me dice una persona, hay una manera que pueda salir. Le digo, ¿cuál es? Que no sea fugarse. Le digo, no quiero andar a eso. Me dice, no. Me dice, ¿sabes? Fulano de tal, que es uno muy conocido, uno de los muy conocidos en México, me dijo, fulano de tal ya conoce el trabajo que tú haces por todas las fronteras. Entonces yo le puedo decir, pero ya tendrías tú que dejar de ser independiente, de ya no estar por tu cuenta trabajándole a todos los que le trabajas, y ahora te tendrías que hacer gente de él, y él te saca porque él tiene conexiones a nivel país, él tiene los arreglos en todo México, desde la cabeza de México, desde el presidente hasta todos, cada sexenio entran con él, porque él es la persona más fuerte, pero no puedes ya ser independiente. Le dije, sí, habla con él. Le dije, o sea, habla con él. Y le dijeron, y resulta que esa persona ya había escuchado, porque antes a nosotros nos decían cruzadores, era el nombre. Entonces, que todos los carteles diferentes que existen en México, antes ellos terminaban su trabajo en las fronteras, ellos no se metían a Estados Unidos, le tenían pavor. De los cruzadores, los que éramos de la frontera, ellos nos entregaban todas sus mercancías, y nosotros nos decían, yo las quiero en Nueva York, yo las quiero en Los Ángeles, yo las quiero en Phoenix, yo las quiero en tal. Entonces mi trabajo era ir y entregarles a ellos donde ellos me dijeran. Entonces le dije, sí,
te renuncio a ser cruzador y digo, y me dedico a trabajar para esta persona. En ese momento fue que mandaron a unas personas de él, eran abogados, llegaron, me dijeron, da de baja a tus abogados, da de alta esto, y todo lo que ellos te digan, tú fírmalo, tú no hables nada, tú no digas nada, tú firma todo lo que ellos te digan, ya está, ya traen órdenes. Le dije, está bien. Y empezamos en los primeros, me fui por ellos se fueron por los 3 delitos federales que eran los más fuertes, y me los quitaron en cuestión de meses. En meses me llegó la libertad de 3 delitos federales. Firmé toda mi libertad de esos 3, pero me volví a quedar porque traía otros 3 del foro común. Entonces ya otra vez seguí otro tiempo en el reclusorio. Dije, a ver, y seguían ellos peleando hasta que lograron. Hay uno que se sigue por oficio. Me dijeron, ¿sabes qué? 2 años vas a lograr. Dijo, es lo que vamos a pelear por 2 años. Y me dijeron, aún así, si peleamos 2 años, vas a alcanzar la fianza. Le dije, pues hagan lo que tengan que hacer. Le digo, yo quiero salir. Y siguieron no sé qué hicieron, qué tantas cosas hicieron afuera, todo lo hacen bajo algo no correcto. Entonces llegaron y me dijeron, por fin te sentenciaron a 2 años, y en este momento pagamos la fianza. Me sacaron, estaba mi mamá, mi hermano que es pastor, que ahorita hice muchas grabaciones con ellos. Ellos están dando esta parte del testimonio, pero ellos están dando la parte que ellos vivieron, lo que vivió mi mamá y mis otros hermanos. Por el libro que voy a sacar, y unos testimonios que vienen en QRs para que las personas puedan entrar y ver esa otra parte. Y salgo de ahí, mi mamá, mis hermanos estaban ahí en la entrada, y me dice, te hicimos una carne asada en la casa, me dijo mi mamá, y yo salí, le dije, sí mamá, le digo, ya iba por los pasillos, salimos, cuando estábamos en el patio de afuera, se acerca el abogado y me dice, te están esperando, me dijo, allá. Y volteé y estaban ahí las camionetas, y le dice, te están esperando, me dijo, ya te van a llevar para allá, me dice. Y yo dije, híjole, volteé, abracé a mi mamá, le dije, mamá, tengo que pagar la deuda. Le dije, no salí así, no más. Le dije, ahora estoy en deuda con estas personas. Y otra vez volví a llorar. Le dijo, hijo, ¿qué hiciste? Le dije, no le puedo decir, le digo, pero me eché una deuda muy grande. Le digo, gracias. Le dije, la veo después. Y ahí se quedó otra vez llorando, porque ya me habían hecho la carne. Y mi hermano que es pastor y los otros que estaban ahí, mis hermanos, también se quedaron viendo. Entonces ya me subí con ellos, me llevaron a un lugar y conocí a un personaje. Y a partir de ahí empezamos un trabajo en unos niveles mucho más grandes. No quiero dar mucho detalle porque ya es son por otras situaciones, pero entré a un nivel en el que esta gente, yo no sabía que tenían pactos tan fuertes con el mundo espiritual. Con todos los que había trabajado, era un trabajo malo, pero dentro de lo normal. En ese tiempo la mayoría creían en Dios, la mayoría venían casi todos de católicos, y había también cristianos, había de todos, pero era gente de valores, gente que tenía respeto por las cosas de Dios, gente que tenía otras cuestiones. Cuando entré con este personaje, después de 3 meses, me mandó a donde estaban los 2 brujos principales de México en ese tiempo, y me dijo, dice, ahora que te vas a quedar con nosotros, después de 3 meses de que yo ya dirigía muchas cosas, mi trabajo era coordinar. Yo me hice un especialista en logística de avionetas, aviones, de pipas, trailers. Era una logística muy variada, pero toda esa logística era para de diferentes estados de la República. Todo terminaba en las fronteras y era para hacer los pases a Estados Unidos. Entonces, y después de 3 meses de hacer toda la logística, vuelvo a ver este personaje porque él no lo veía, él tenía muchos encargados. Y de una vez me dijeron, oye, te voy a llevar a un lugar, y me llevaron a un lugar, luego a otro, y de repente ahí estaba. Entonces ya me dio un abrazo, me dijo, oye, ahora que te vas a quedar con nosotros, me dice, tienes que hacer lo que yo hago, me dice. Le dije, está bien, le dije. Y yo dije, ¿qué? Pues yo les voy a botar la logística. Y ¿qué será? Dije, no, ¿qué me falta conocer? Entonces ahí me mandan a un lugar que en México, hasta el día de hoy, son tierras donde se hacen los trabajos espirituales más fuertes de toda la nación. Hasta el día de hoy es muy conocido. Ahí se concentra una tierra dedicada, en el cual una vez al año todos los brujos más fuertes se van ahí. Ahí se aparece Satanás, hacen cosas ahí, todas sus situaciones. Y me llevaron a esas tierras. Cuando llego ahí,
Entonces me reciben los dos brujos principales que trabajaban para este traficante y me dicen ven, y me llevan a un lugar donde ellos hacían sacrificios, y ahí hacían sacrificios, los incineraban y luego nos hacían los ungüentos que había que poner en el cuerpo y empezaban a hacer todo tipo de rituales y eso no quiero hablar mucho, simple y sencillamente era una asquerosidad todo lo que se vivía ahí. Entonces cuando llego con los brujos me pasan a tres diferentes escenarios que estaban dentro de una propiedad muy grande, y me pasan a un lugar donde me dice todo empieza por esto, me dice, me dan una hoja, me dice léela 3 veces y fírmala. Entonces ya me siento, leo 3 veces y decía te tengo atado y encadenado a mí, y empieza un mensaje, era de Satanás, y había una plancha de concreto, una calavera encadenada. Me dice ahora este eres tú. En ese momento yo quiero decirles que había un piloto encendido adentro de mí. Ese piloto nunca se apagó. Era un piloto como un boiler. Ese piloto me decía no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y le regreso la hoja y le digo es que para esto no venía preparado. Le digo en el siguiente viaje le regreso la hoja y me dice ¿qué no tienes fe? Y me dice me la regresa, fírmala 3 veces. Me dice léela 3 veces y fírmala. Y en ese momento la agarro, la leo y luego le digo la próxima vez de veras que sí se la firmo, le decía. Y la agarró y la metió en el escritorio. Me dijo es que este es el inicio, me dijo, este es el inicio. Dice si no, no vas a poder pasar a los otros 2 lugares, me dice. Y yo no dije nada. El pilotito estaba encendido. Me dice pero ¿sabes qué? Nomás porque el Señor no se enoje, porque le tenían mucho respeto. Dice no es para que el Señor no se enoje, no le voy a decir. Dice pero la tienes que firmar. Pasa al siguiente módulo. El siguiente estaba horrible, el tercero estaba peor. Y me sentaron, me pusieron en medio del pentagrama, y en medio del pentagrama de cada pico hicieron barbaridad y media. Eran unas cosas muy feas que hacen en el mundo espiritual. Y entonces de ahí sacaron los trabajos para yo llevarle a este señor. Y salgo de ahí y me pusieron una asignación. Entonces la asignación no sé qué era, pero yo así la describo, porque ahora sí la visualizo en el mundo espiritual. Era como un chango que estaba agarrado a mi cuello así, y sus piernas acá abajo, y aquí lo traía en la espalda. Cada vez estaba más pesado, estaba muy pesado, y él estaba agarrado de mí, y ese me hablaba en el oído, me hablaba y olía a putrefacto. O sea, cuando yo bajé de ahí todo olía muy feo, olía. Entonces yo les decía con los que estaba oye, hueles, nadie olía. Con el tiempo me di cuenta que era la asignación que traía, me estaba jorobando. Me cambió la vida a partir de ese momento para mal. Mi alma se atrapó, me quitaron el sabor. Yo ya no disfrutaba la comida, no disfrutaba los carros, no disfrutaba el dinero, no disfrutaba nada. Me amargué, entré en un estado de dureza horrible, o sea, un estado de vida asqueroso. O sea, era algo que decía, no lo podía creer. En la parte de conciencia que me quedaba, yo decía, yo no quiero esto, necesito salir. Y empecé a buscar la salida, empecé a buscar, y yo buscaba, pero yo le sacaba la vuelta a Dios y le decía, en mi corazón yo quería volver a conectar con Dios. Y mi hermano, el que es pastor, cuando llegábamos a hablar, porque de vez en cuando los saludaba, porque no dejaban de ser mi familia, yo los llamaba, y uno de ellos, mi hermano que es pastor, me decía Pedro, Dios te quiere perdonar, Pedro tú esto, Pedro aquello, me decía. Y yo en ese momento yo le decía hermano, sabes, Dios perdona a los que no le conocen, pero yo lo conocí de niño, yo crecí con él, yo lo amaba, fui bautizado al Espíritu Santo a los 9 años, a los 12 años experimenté otra vez el Espíritu Santo en una campaña evangelística que estaba mi mamá dirigiendo. Estaban en el CUM de Hermosillo, estaba Gigi Ávila predicando ahí, e incluso nosotros fuimos un grupo de niños que nos subieron al altar para poder hacer un canto especial, porque llamábamos la atención ese ministerio de niños, y nos dejaron ahí en la plataforma porque el CUM estaba llenísimo. Cuando Gigi Ávila empieza a hablar, empezaron sanidades, milagros, y ahí fui bautizado en el Espíritu Santo y experimenté a Dios desde pequeño. Y en ese momento me encontraba atrapado en decir, quiero salir, quiero vivir, quiero dejar esto, ¿cómo lo puedo hacer? Y mi hermano me hablaba, cuando hablaba con mi hermano me decía, híncate, yo voy a orar por ti. Me dice, vamos a romper con todo esto. Le decía, hermano, Dios no me va a perdonar. Y me decía, ¿por qué? Porque yo lo conocí y le mordí la espalda, le decía.
Yo lo mordí, he hecho todo al revés, le dije, de lo que conocí. Y me decía él lloraba y me decía: Pedro, nunca nadie ha despreciado una oración, me dijo. Me dice: eres la primera persona, me dijo. Mi hermano tiene muchos años de pastor, es de los más grandes. Y me decía: Pedro, híncate. Me dice: donde quiera que estés, me decía, porque todo era por teléfono. Híncate, voy a orar por ti. Y ya nomás le colgaba. Y en mi corazón quería conectar con Dios, pero era una cosa asquerosa, muy fea. Llegó un momento en el que eso que me hablaba me empezó a decir: mátate, mátate, mátate. Dormía y me decía: mátate. Era una cosa espantosa. Primero traté de enfrentarlo, fui a un psicólogo, fui a un psiquiatra, fui a buscar ayuda, pero me pusieron peor. O sea, te tratan horrible, de ahí te ponen etiquetas. En lugar de avanzar, fue más, o sea, nadie te cree. O sea, el mundo espiritual, el que no lo ha vivido cree que no existe, y el mundo espiritual es más real de lo que estamos aquí sentados. Entonces era tan horrible que no podía. Te tratan como la persona más, te tratan muy mal, tanto los que nos iban a ayudar y todo. Y yo buscaba cómo puedo salir de esto, y era algo tan terrible que le hice caso a la voz, porque ya la voz no paraba. Él estaba, me hablaba hasta en los sueños, estaba dormido y oía su voz, pero yo ya no hablaba con nadie. Yo no hablaba con nadie porque era algo que nadie entendía. Entonces le hablé en ese tiempo, porque cuando yo quise salir de eso, me le escondí a este personaje. O sea, me le escondí y dije: ya me salé, porque eso decían muchos. Me dicen: ¿sabes qué? Te metiste ahí, ¿verdad? Eso. Le digo: sí. Amigos que están en el narcotráfico, nos conocíamos muchos, todos nos éramos. En ese tiempo no había las guerras como hoy, no había eso, sino eran compadres y amigos. La mayoría de los fuertes eran primos, parientes, eran gente. Yo conocía a muchos, porque en una fiesta conocíamos, ya nos presentaban a la mayoría. Entonces eran conocidos, y luego y algunos, que era una línea muy grande, como el 95%, no estaban metidos en eso. Ellos me decían: y te metiste en eso, te salaste. Así me decían los mismos traficantes. Y yo decía: estoy salado. Agarré otro más, un montón de etiquetas ya traía, y dije: estoy salado ahora. Entonces yo dije: ¿sabes qué? Me les escondí, y fue una cacería muy fuerte. Ese es muy largo de platicar. Se vinieron en mi contra la gente de esta persona muy fuerte, y yo me les escondí. Me fui a vivir a Estados Unidos y me fui a hacer andaba en lo mismo, pero me fui con otras líneas que conocía. Pero esta persona hizo mucho daño, fue a matar a mis papás. Cuando entraron para matar a mis papás, mi mamá se hincó, mi papá se hincó, y mi mamá solo se puso a orar. Y entraron, y estando en la sala de mis papás, el que venía a cargo de los gatilleros, de los sicarios que mandaron, venía uno a cargo de ello, y vio las citas bíblicas en la pared de la sala, y le dijo: jefita, ¿usted es cristiana? Le dijo: sí. Le dijo: mi mamá. Dijo: mi mamá también. Le dijo. Entonces le dice a los demás: sálganse, les dijo, sálganse. Y el otro ya estaban con las armas. Y dijo: no, dijo, ya estamos aquí. Dijo: sálganse. Dijo el que si le jalan, y él les decía en otras palabras, ¿verdad? Pero le decía: si ustedes le jalan, yo me los trueno, les decía. Entonces ya dice que bajaron las armas y se salieron uno a uno, y este hombre nomás se le quedó viendo a mi mamá y se salió. Y mi mamá ahí pues se fue al hospital, cayó al hospital, porque fue una experiencia muy fuerte. Y de ahí mataron a un primo y pasaron cosas muy feas. Entonces yo ya no tenía dónde meterme más. Llegó un clímax. Esto lo estoy haciendo en una cápsula, son muchas historias dentro de esa historia, pero la cápsula que quiero dejar, porque quiero dejarles en unos minutos una pequeña estructura, algo que tiene que ver con el proceso de restauración de una vida. Porque para ser restaurado pasé muchas cosas muy fuertes, porque el cambio fue muy hermoso lo que Dios hizo, pero para poderme mantener en ese cambio fue súper difícil. O sea, no nada fácil lo que pasó después, ya como otra vez reconciliado con Dios. Entonces lo que sucede ahí, en conclusión, es que le hablo a esta persona y le digo: oye, me voy a entregar con tu gente, dime dónde, me voy a entregar. Le dije: ya no puedo seguir huyendo. Me dijo: ¿dónde? Le dije: en tal lado. Era una glorieta, porque nos reuníamos antes juntos, y le dije: me voy a entregar en tal lado.
Le dije, yo estoy en Tucson, pero ellos tenían mucha gente también en Estados Unidos de ellos. Y le dije, me entrego en la glorieta donde antes nos veíamos. Entonces ya eran en la noche, porque cuando esa voz me decía mátate, no me voy a explicar esto bien rápido antes de irme a la parte de la cita de la llamada que hice. Me fui a un hotel, me drogué mucho, y cuando ya sentía que estaba drogado, agarraba la pistola y me la puse de varias posiciones. Me la metí en la boca y decía que vaya directo al cerebro porque no quiero sufrir, decía. Y cuando estaba a punto de disparar, ese piloto siempre se presentó, siempre estuvo, jamás se alejó de mí, nunca. Lo vi en muchas facetas, pero más nunca entendía que Dios había dejado a ese piloto, que entre más yo me alejaba de él se acercaba más a mí. Pasé muchas balaceras, pasé muchas cosas, y me decía la gente, tú eres de los que nace con suerte, me decían. Y yo decía, sí, yo soy de los que nace con suerte por todas las que me había librado. Y resulta que ese pilotito era el que siempre estaba guardándome, y me decía tiernamente, no lo hagas. Entonces yo dije, ni para matarme sirvo, dije, no puedo. Ahí fue cuando hice la llamada y le dije, me voy a entregar. Dije, mañana a las 10 en tal lado. Y me dice, voy a mandar por ti, me dice, voy a mandar a tal, que yo conocía a su gente, me dice, voy a mandar a tal por ti. Y dice, ahí van a estar por ti. Dije, y ya colgué. Y le dije, mamá, le hablé a mi mamá, ella estaba del lado de México. Le dije, mamá, me voy a esconder 2 identificaciones, le dije, de las reales, porque teníamos tengo otras 3 identidades. Le dije, mamá, me voy a esconder 2 identificaciones con mi nombre. Le dije, mamá, entiérrame, le dije, ahí en Nogales. Y mi mamá nomás lloraba, me decía, sí, hijo, déjame orar por ti. Le dije, sí, ahí por primera vez. Dije, sí. Y ella empezó a orar y a llorar. Le dije, mañana voy a entrar. Pero ella los conocía, había conocido a esas personas. Y le dije, me voy a entregar con tal. Y digo, y mamá, gracias, le dije, fue todo. Le dije, y por favor entiérrenme en Nogales. Y me dijo, está bien, hijo. Me dijo, y ya colgó. Entonces le hablo a mi hermano, el pastor, y le dije, gracias por todo lo que has hecho por mí. Le dije, ya le dije a mi mamá, le dije, por favor, entiérrenme en Nogales. Y me dijo, espérate, me dijo, voy a orar por ti. Y le dije, Dios no me quiere, le dije, porque ya fui a varias iglesias. Les voy a decir esto sin ningún interés de hacer quedar mal a nadie. Lo que quiero decir es que si hay un sufrimiento de muchos queriéndose acercar, pero las iglesias no sabemos cómo aceptar a la gente que viene mal, no sabemos cómo reconocer a alguien que está pidiendo a gritos dolor. Pero como lo ves, mi apariencia era otra, muy diferente. Donde yo entraba era muy diferente por todo lo que portaba encima. Y ves a alguien así y le sacaban la vuelta desde cómo vestía. Entonces son vestimentas que casi no hay, son lo más ostentoso que había. Entonces te ven y dicen, no, ya sabían de dónde venía. Entonces la gente me rechazaba. Agarré un directorio y fui a una iglesia, donde dijera iglesias cristianas en ese lugar, antes de llegar a matarme. En esos días que me quería matar, que ya vi que no me dio con el psicólogo, con el psiquiatra, con todo, fui a buscar iglesias. Me acuerdo que me acerqué a un pastor, le dije, por favor, ore por mí. Pero desde que me vio caminaba para atrás, ¿verdad? Yo le decía, ore por mí, le decía, por favor, porque yo traía unos espíritus muy fuertes. Cuando llegaba a un lugar, la gente se quitaba, pero era algo espiritual, no la persona. Era lo que algo que me asignaron, que me rodeaba eso. Entonces él caminó para atrás, me dijo, el Señor solo te puede ayudar, me dijo, yo no te puedo ayudar, me dijo. Y les hacía señas, y los edecanes no sabían si acercarse o no acercarse, los ujieres, y entonces notas. Cuando oí, luego dije, bueno, fui a otra iglesia y me senté y dije, bueno, y terminó la reunión, me acerqué, le dijo, y en ese momento le dije, pastor, ¿puedo orar con usted? Me dijo, sí, me dijo, ¿qué pasó? Y le digo, estoy en una situación así. Y le dije, y le platiqué. Y en ese momento él se queda callado y me dice, voy a orar por ti, solo el Señor te puede ayudar, me dijo. Entonces dijo, Señor, esto ya estuvo bien corto. Me dijo, tenemos que cerrar, me dijo. Entonces ya estaban apagando luces. Me dijo, tenemos que cerrar. Y se dio la vuelta y se fue. Me salí, me senté en la banqueta, y la voz me seguía diciendo, mátate. Y ahí fue cuando me fui al hotel. Ahí fue cuando pasó lo del hotel.
Y yo dije, sí es cierto, Dios no me quiere. Entonces cuando le hablo a mi hermano para despedirme, me dice, voy a orar por ti. Le dije, no, le dije, Dios no me quiere. Le dije, ya fui a 2 lugares, le dije, ya fui a ver mi último as bajo la manga, ya lo solté y ya fui a 2 lugares. Le dije, Dios no me quiere, le dije. Y él lloraba y me decía, voy a estar orando por ti. Mi mamá cuando colgó me dijo, hijo, hoy más que nunca voy a estar orando por ti. Y pues ya cuando ahí colgué, ya esperé que amaneciera, ya no tomé nada, no hice nada, me fui a la cita, dije ahorita voy a llegar al lugar, vi mi muerte de diferentes maneras. Entonces ya cuando iba a la cita, antes de llegar a la cita, ya no había casas, era una glorieta, era un lugar muy específico donde nos reuníamos antes, ahí amanecíamos. Y entonces en las últimas casas había un cerco y había un perrito chiquito, y andaba, no chiquito de edad, sino chiquito de esos chiquitos de tamaño, pero bien ágil. Entonces corría de un lado a otro y agarraba un como hueso de plástico, lo levantaba, lo aventaba y corría, regresaba y entonces en ese momento me paré y por primera vez hablé con Dios, porque yo buscaba un intermediario. O sea, yo no tenía cara para Dios, yo hablar con Dios. O sea, yo buscaba un intermediario a ver cómo podía hacerlo, pero con la familia no lo quería hacer. Son cosas que no lo puedo explicar. Entonces esa parte quedó como muy marcada. Y le dije, Dios no me quiere. Cuando me fui y ese animalito estaba jugando y jugando, por primera vez hablé con Dios. La primera vez desde que me aparté de él hasta ese día que ya iba a entregarme, por primera vez le dije, Dios, si hay una oportunidad para mí, reencárname en ese perrito. Le dije, hazme ese perrito porque no quiero morir. Le dije, no quiero morir, pero si me das una oportunidad de vivir, hazme ese perrito y voy a ser feliz y voy a cuidar esa casa. Le dije, me voy a cuidar toda esa casa todos los días que me des de vida. Pues no quiero morir hoy, porque la gente más fuerte, esas gentes no, ya una vez que dicen que te van a matar, te matan. O sea, esas personas son las personas que ya una vez que te sentencias y quedas mal con ellos, no hay forma, no hay forma cómo te puedan perdonar. Entonces, hazme ese perrito, le dije, y voy a ser fiel y voy a cuidar esa casa. Le dije, voy a cuidar esa casa. Y era mi deseo de vivir. Y en ese momento seguí avanzando, llegué a la glorieta, acomodé los espejos y ya me había escondido 2 identificaciones. Y esperé, pero no sabía por dónde iba a pasar eso. Y mi mamá orando. Ella no durmió, puso a mucha gente a orar. Después fui conociendo pastores, personas, muchos ministerios de oración que ni conocía. Mi mamá les llamaba y les decía, ayúdenme, no puedo sola, en este momento necesito ayuda, mando ayuda para muchos lados. Pidió ayuda. Y ahí me quedé y esperé, y hasta que sonó el beeper, porque se usaba en Estados Unidos, usamos más el beeper, los celulares allá los interceptan súper rápido. Entonces el beeper era clave de ellos, una clave de ellos con un teléfono del otro lado de la frontera. Y dije, qué raro, dije, que no hayan venido. Dije, entonces, y en ese momento me entró un deseo de vivir y fui rápido a buscar usábamos en Estados Unidos, siempre traíamos un rollo de monedas de 25 centavos para poder hacer puras llamadas que no interceptaran. Entonces ya fui a un teléfono público y les marqué, y le marqué al encargado de los sicarios que tienen ellos, y le marqué al encargado, que lo conocía porque antes fuimos amigos. Entonces le llamé y le dije, ¿qué pasó? Le dije, ahí los estuve esperando. Y me dijo, para eso me gustabas, para traicionero, me dijo. Pensé que te ibas a entregar, me dijo, pero no pensé que nos fueras a traicionar con las autoridades de Estados Unidos. Y yo, ¿cómo? Le dije, ¿sí qué crees que no te fuimos a vigilar primero? Dice, y estabas con todos los de narcóticos, y que nos estaban esperando. Esa trampa, me dijo, te va a costar más cara, me dijo. Y le dije, estás loco, le dije. Yo le decía en otras palabras porque nos habíamos conocido. Entonces yo le decía, estás loco, le dije, porque en lo natural jamás subió nadie, jamás estuvo conmigo nadie. O sea, nadie es nadie. O sea, ni carro, ni por equivocación subió un carro en un lugar muy específico. Y yo le dije, estás loco, le dije, si nunca estuvo nadie ahí. Le dije, esto. El asunto es que no discutimos por teléfono,
Y entonces yo dije, le dije, no es cierto, y que me acusaran de eso, dije, menos voy a regresar a México, tengo que desaparecer. Dije, entonces cuando cuelgo, le hablo a mi mamá, le digo, mamá, ya no me voy a morir. Le dije, ¿sabe qué? Me voy a ir a vivir, ya tenía otras casas en otro lugar. Le dije, me voy a ir a vivir hasta allá. Le dije, me voy a ir en Tampa, Florida, tenía otra casa. Entonces le dije, me voy a ir, pero nadie sabía. Ahí era cuando me iba a descansar. Entonces le dijo, mi mamá, me voy a ir a la casa de allá que nadie sabe. Le dije, pero de ahí voy a ver para dónde me tengo que ir, a otro país. Le dije, yo no voy a regresar nunca, voy a hacer mi otra identidad y algún día los buscaré, les dije. Entonces me dice, mamá, déjame despedirme de ti, nada más déjame despedirme de ti, y es todo. Y le dije, está bien, nos vemos en tal ciudad, porque las citas tenían que ser en ciudades. Entonces le digo, nos vemos en tal ciudad. Y llegaron mi hermano que es pastor y llegó mi mamá. Llegaron, ya les di un beso, un abrazo. Yo estaba enfermo, traía muchas enfermedades ya encima, tenía sinusitis, estaba enfermo de los nervios, estaba enfermo de muchas cosas, traía muchos trastornos también ya. Y ya los abracé, les di gracias, les dije gracias por sus oraciones, les dije muchas gracias, les dije ya me voy a desaparecer y después en algún momento me reportaré. Le dije, pero necesito que nadie sepa. Entonces me dice, mamá, te quiero pedir un último favor. Y yo dije, ay, dije, yo me quería ir. Me dice, vamos para que le digo, díganle a Dios que gracias por mí. Le dije, mamá. Entonces me dice, mamá, ¿por qué no le das gracias tú? Me dice, aquí hay un invitado, me dice, amigo de tu hermano, amigo de mi pastor, aquí hay un pastor invitado, vamos y dale gracias tú y es todo. Me dijo, hijo, ya no te voy a volver a ver. Y dije, ay, dije, una iglesia. Dije, bueno, mamá, y de ahí me voy. Entonces ya voy con mi mamá a esa iglesia. Que entré, estaba ahí sentado, el predicador empezó a hablar, yo no le entendía nada. Cuando estás mal en el mundo espiritual, nada, ni una palabra, no sé, o sea, estaba sentado y no entendía. Entonces en eso empecé a pasar una euforia a mi alrededor y me agarré de la silla, porque eso que traía aquí asignado me decía salte, 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 me decía una y otra vez. Entonces me agarré de la silla, dije no, porque venía una fuerza que me quería impulsar a sacarme. Entonces en ese momento se puso una visión delante de mí, yo ya no vi al predicador, y la visión delante de mí era yo sentado en unas canchas que vi llegando a la iglesia, vi unas canchas de básquetbol. Cuando iba llegando a la iglesia volteé a ver las canchas y se puso una visión donde yo estaba sentado en las canchas en lo fresco, porque adentro yo me estaba quemando, pero no hacía calor, era tiempo de frío, ahí en el norte del país es muy frío. Pero yo me estaba quemando, era lumbre que yo sentía adentro. Yo sentía la lumbre, la sentía en todo el cuerpo, pero más en la cabeza sentía la lumbre. Entonces, y yo vi una visión y yo sentado en las canchas que estaban frescas. Bien tonta la visión, pero eso estaba viendo y yo ya no veía al predicador. Yo veía que yo estaba sentado en las canchas y la voz me decía salte, salte, pero yo no veía que el predicador ya venía de frente, ya se habían quitado los que estaban al lado, porque lo estaban al lado y me veían que yo estaba en una lucha, pero no me soltaba de la silla. Y ya vino mi mamá, mi hermano, y él ha venido a México. Y tenemos el testimonio del pastor que me liberó ahí. Este pastor nos ha visitado muchas veces a Ciudad de México y él explica la otra parte. La tenemos grabada, donde él explica lo que él vivió, cómo él veía la parte en la que estaba en esa guerra. Y él llegó, dijo, y en el nombre de Jesús sal fuera, le dijo, ese cuerpo. Y ahí ¡pum! Salió. Ellos dicen que era algo muy, traía algo que me rodeaba. En ese momento la asignación salió lo que traía, y yo le grité perdóname, pero con todo mi corazón, en un grito desesperado le dije, Jesús, perdóname, perdóname. Empecé a gritar y empezó la liberación, empezó un proceso de liberación, y empezaron ahí a orar y yo a gritar, y fue una situación en la que ahí ya me rodearon varios y empezaron a orar por mí, hasta que se me bajó ya todo eso. Yo nomás me pude arrastrar y agarré los pies de mi mamá y le dije, mamá, voy a servir a Dios. Fueron las palabras que me salieron de la boca, y mi mamá llorando me decía, sí, hijo, yo sé que vas a servir a Dios. Me decía, yo te dediqué, me decía, desde el vientre, me decía, y Dios siempre cumple sus promesas, me decía ella llorando, y ahí estaba orando por mí. Y ahí inició una nueva trayectoria, 4 de noviembre de 1994. Por eso este libro que sale ahora se llama 30 años después, porque este 4 de noviembre del
del 2024 cumplo esos 30 años de esta historia que te estoy platicando. Entonces en ese momento algo se quitó, todo lo que traía. Pero te voy a decir algo, que lo más fuerte del nuevo nacimiento es algo que regresó: el gusto, el tacto, llegaron los 5 sentidos. O sea, en ese momento me sentí vivo, me sentí libre, ya no sentía la asignación, no olía esa cosa pestosa que me habían asignado, ya no, o sea, era algo increíble. Yo le dije: Señor, lo que tú quieras. Le dije: vida por vida, Señor, gracias. Y empecé, de ahí Dios empezó un proceso bien intenso, pero sin embargo fue difícil. Pero Dios hizo un milagro tal que no me desanimé en ningún momento. Yo le decía: Señor, los seres humanos pueden fallar, pero tú no, Señor, guíame, ¿qué hago? Y Dios me fue llevando en diferentes procesos. Y rápidamente quiero decirte que de este libro, esta enseñanza tiene que ver con el proceso de restauración de una vida. Dios me llevó y me enseñó cuáles eran esos procesos. Esta es nuestra vida. Nuestra vida, dice, este es el día 1 en la tierra. Y la Biblia habla de 70, 80 entre los más robustos. Aquí vamos a poner 80. Aquí en medio voy a poner 40. Aquí 60. Aquí 20. Entonces Dios me alcanzó alrededor casi mis 20. Estaba por cumplir mis 22 años. Entonces yo aquí les pongo una línea del tiempo. En los 22 años. Y Dios tenía que restaurar algo que me sucedió a los 15 años. Dios tenía que hacer algo de esos 6 años y medio. Y aprendí que Dios me fue llevando, porque Dios me llevó a hacerle una carta a Jesús. En esa carta a Jesús fue guiada por el Espíritu Santo, esa carta. Dios me decía una carta de agradecimiento a Jesús. Me senté para agradecer a Jesús, y cuando me senté, el Espíritu Santo me hizo verme en Oseas capítulo 11. Me dijo: este eres tú, me dijo. En Oseas capítulo 11 empieza a decir: con cuerdas humanas te traje, con cuerdas de amor. Dice: pero aún con todo eso no dejaba, ¿verdad?, de sacrificar a los ídolos y a los ídolos, de ofrecerles ahumerios. Pero dice ahí Oseas 11: yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Pedro. El Espíritu me dijo que pusiera la palabra mía en lugar de Efraín. Y si yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Pedro, y no conoció que yo le cuidaba y ponía delante de él la comida. Lo primero que el Espíritu reveló es que nunca el narcotráfico me dio nada, nunca. Que los cuidados de él y ese piloto estuvieron siempre encendidos por las oraciones de una mamá que no desistía, y por las lágrimas de esa madre. Un joven idiota haciendo idioteces fue guardado por las oraciones, librado de muchas cosas, porque ese piloto que Dios puso ahí, entendí que él nunca se apartó de mí, que él siempre estuvo conmigo, que él fue por eso no firmé, porque algo que me cayó como revelación cuando estaba haciendo la carta de agradecimiento es que al firmar yo me quitaba la autoridad espiritual de mi madre en la oración, me quitaba la autoridad, y yo le daba legalidad a eso que en ese momento estaba yo firmando, quitando esto. Entonces ahí entendí por qué el piloto me decía: no firmes, y regresaba la hoja, porque la cobertura de la oración es algo que nos lleva hasta la salvación. Entonces Dios me empezó a llevar en esa carta, me enseñó que desde el vientre Él había dedicado, y desde el vientre Él me apartó, que desde el vientre me dijo Jeremías 1:5. En Jeremías 1:5 vienen los 3 principios de toda nuestra vida. Dios dice: antes que fueres concebido en el vientre de tu madre, yo te conocí. Lo primero que Dios te muestra es que todavía no había sido concebido en el vientre de mi mamá, y Dios ya me había conocido. ¿Sabes qué es más fuerte, varón, de todo esto? Que Dios te conoce a ti y conoce a tus hijos antes que fueras concebido. No se había juntado todo el esperma y el óvulo, y Dios te conoció. ¿Dónde te conoció? Acá arriba. Aquí está el corazón de Dios, donde Él nos conoce primero, nos envía a esta tierra al día 1 para un propósito. Y dice Jeremías 1:5, dice ahí mismo: después de que antes que fueras concebido te conocí. En el vientre, que es esta etapa en lo que te envía de aquí a llegar al día 1, en el vientre, en estos 9 meses o los meses que hayas estado en este tiempo, en esos 9 meses, yo te aparté. Es el llamado. Ahí dice: yo te aparté. Significa que el llamado, la posición, lo que Dios, la asignación que Él tiene, porque Dios tiene asignaciones, es una asignación que nadie más puede hacer. Es tu llamado, es tu vida, eres tú mismo, que el Padre te conoció, y
y en el vientre depositó un plan y propósito para ti, para tus generaciones. Él mismo te envió y dice: desde el vientre te aparté, te santifiqué, y cuando naciste te di por profeta a las naciones. Esto le dice a Jeremías. Entonces, paso número uno, Él me conoció. Él me conoció. Ahí está la restauración total, no parcial. Paso número 2, en el vientre me apartó y me dio un propósito. Yo nací, es el paso, aquí está el 2. El 3, que al nacer Él me dio para una misión en esta tierra. En el caso de Jeremías, lo dio por profeta a las naciones. Esa era su asignación de vida. Así es de que cuando entendí esto, me di cuenta que la restauración fue ver a Dios en medio de todo lo malo. Y Ezequiel, rápido, si vamos a Ezequiel 16, verso 1 y 2, dice lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Así ha dicho Jehová al Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta por fajas, ni ojo que se compadeciese de ti. Fuiste tirado en el campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Aquí, número 1, en Ezequiel 16, Dios tiene que hacer 3 visitaciones a la vida de un ser humano. 3 visitaciones que Dios hace en cada persona que nace de nuevo. Ezequiel 16, lo primero es que Dios separa 2 palabras: tu origen y tu nacimiento. El problema del ser humano que no se deja restaurar es porque siempre está viendo lo que le pasó de vida en su nacimiento para acá. Pero Dios dice: no, ve tu origen. Tu origen va más atrás. Tu nacimiento es el día 1. Tu origen es que yo te conocí antes de enviarte. Lo que te parece, el lugar donde naciste, las condiciones que naciste, lo que te hicieron de niño, lo que hayas vivido, lo que hayas pasado, dice Dios, eso no es la restauración. Siempre nos enfocamos en todo lo que nos pasó. Dios dice: conecta con el que yo te envíe. Si tú conectas conmigo, si tú conectas con la fuente, Él sana toda nuestra condición de vida. Así es de que lo primero que Dios empieza a mostrar, si fueran pasos a seguir, es que lo primero es que para ser restaurados, la palabra restauración en el diccionario dice regresar una persona o cosa a su estado original. Mi estado original no es mi nacimiento. Mi estado original no es mi acta de nacimiento que dice día 1. Yo nací el 13 de mayo de 1973. Ese no es mi vida. Yo tengo una vida en Cristo. Yo tengo una vida que Dios me conoció, me apartó, me envió. Ahora Él restaura esto. Mira aquí, esa parte Él la restaura, Él la sana, Él la perdona a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Cuando uno le pide perdón, dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza una gracia sobre gracia. Pedro le entendió. Por eso Pedro escribió en su primera y segunda epístola. Ahí Pedro hace algo increíble, porque Él es el único de todos que dijo: mas el Dios de toda gracia. ¿Sabes por qué dijo Pedro el Dios de toda gracia? Porque fue el que más la regó, pero sin embargo gracia sobre gracia lo cubrió. Y yo quiero decirte el día de hoy, yo viví la gracia sobre gracia, y esa gracia me cubrió, esa gracia me perdonó, esa gracia restauró y sanó los errores. Y después de ahí fue enviado directamente al instituto, y fue cuando conocí a Gonzalo. De ahí empezó una nueva etapa. Terminando los 2 años, empecé a trabajar de tiempo completo en una de las iglesias más grandes que ha habido en México, y pude empezar a consolidar mi vida en otras etapas, y de ahí no he parado. De ahí estamos sirviendo al Señor con todo el corazón en muchos lugares, llevando paso a paso muchas personas en todos los procesos para decirle: sí se puede, sí se puede. Si hay un proceso que no es fácil, hay un proceso para que la persona se consolide. Pero yo te voy a decir algo en esta noche: hay 3 visitaciones que Dios viene a hacer en la vida de manera individual, como cabeza, como varón. Pero también esta visitación la va a hacer en tu matrimonio, y esta visitación la tiene que hacer en tu familia, en tu hogar. Visitación número 1, primero es que Dios viene, y Él, lo que leímos ahorita en Ezequiel, está ahí en Ezequiel 16, del 1 al 4, al 5. Del 1 al 5, ¿cuál es la primera visitación? La visitación del perdón, en el que Dios dice: no me cuentes tu vida.
Pero Señor, me pasó esto. Y dice, no me cuentes tu vida, yo la conozco mejor que tú. Por eso aquí empieza diciendo, yo sé de dónde vienes, tu madre era esto, tú eras esto. Mira, así el día de tu nacimiento yo estuve presente. O sea, pues lo primero que tengo que aceptar en el perdón es que el perdón es total, no parcial, no tiene letras chiquitas. El perdón es un perdón total. Y dice, ya no te acuerdes más de eso. Por eso dice que todos nuestros pecados son agarrados y echados al fondo del mar. Por eso podemos durar procesos de un año con una persona y siguen lo mismo y da vueltas a lo mismo y sigue viendo, porque siempre el ser humano quiere ver su condición de todo lo que le hicieron, de todo lo que vivió. Y Dios dice, yo perdoné, así mismo tú perdona, no cargues con nada. Si hoy entendemos que el perdón es total, no parcial, porque si fuera parcial va por cachitos, pero total es que Él restaura, Él sana y agarra todos nuestros pecados y los echa al fondo del mar. No importa lo que hayas hecho, te lo digo, hice cosas de las que más me avergüenzo en la tierra. Han pasado 30 años. Cuando voy al norte del país sigo oyendo historias vergonzosas. Una la grabé. Una persona que se congrega con mi hermano, y fui a predicar y él al final pasó y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Y yo lo vi y dije, no, pues no, le digo, no lo reconocí en nada. Y me dice, ¿te acuerdas de un río donde nos tenía así? Y le dije, ah, caray, le digo. Y al que le vi la cara dije, ay, le dije, no me digas. Así lo grabó él, porque y dije, híjole, le digo, sí, fueron unas ejecuciones y a él le tocaba. Y en ese momento dice, tú dijiste, él no es. Dice, tú me reconociste, pero ahora que te oí predicar ya entendí. Yo le pedí un milagro a Dios ahí, que no quería morir. Y en ese momento, cuando me iban a ejecutar, tú de ella saliste y dijo, a él no, él no. Y tú no sabías ni por qué, porque tú nunca me habías visto. Entonces, pero no, ellos me conocían, todos los chiquitos de ahí en Nogal nos conocían, porque nosotros trabajábamos para los reconocidos de ese tiempo. Entonces ellos nos ubicaban, todos los trabajadores de ahí de la frontera. Y le digo, dije, ya me acordé, le dije. Me dice, pues te voy a decir que esa vez Dios me salvó de ahí. Yo le pedí a Dios, ahora soy hijo de Dios, me dice. Y empezamos a platicar, me dijo, te presento a mi esposa, te presento a mis hijos. Y yo, híjole, se siente horrible. Llegó otro y ese está más vergonzoso, de uno de sus hijos, que era uno que estaba siempre conmigo en lo malo. Y llegó el papá a verme allí a la predicación, y estaba yo predicando y lo pasaron y mi predicación cambió. No podía seguir predicando. Ese hombre me rogó y me decía, deja a mi hijo, me decía, ¿tú quieres seguir en eso? Deja a mi hijo, me mataron a mis hermanos por andar en eso, me dice. Y él me lo rogaba. Y no nomás le mataron al que yo metí, sino a sus otros dos, mataron a los 3 hijos de él. Y lo vi entrar y sentarse hasta enfrente. Y era la predicación más vergonzosa. ¿Cómo le voy a hablar a la gente de algo, de muchas cosas? ¿Sabes cómo se va a hablar en ese momento? Y terminé, me acerqué a él y ya me sonrió. Yo dije, ay, bueno, vienen, son tanta paz. Y que al menos, y él me sonríe y me abraza. Y me abraza y me dice, yo no lo puedo creer, me dijo. Yo a todos les dije que estabas muerto. Me dice, todos creímos que estabas muerto. Le dije, es que sí morí. Le dije, pero morí para la otra vida. Le dije, y estuve demasiados años sin ir para allá. Y yo pensé que por tantos años de no ir, ya no iba a ver a nadie. Y resulta que me empecé a ver a muchos ahora que empecé a ir al norte. Y empecé a ver muchas personas. Pero ahora Dios ha hecho una obra en muchos de ellos. Este papá Dios lo restauró, pero donde me haya encontrado en otro tiempo, quién sabe, ¿verdad? No sé qué hubiera pasado. Muchas heridas. Y Dios me dio una promesa, que Él no solo iba a sanar mi corazón, sino el de mi mamá, y que iba a sanar el corazón de muchos. Pero yo no entendí esa profecía, el corazón de muchos. ¿Y sabes qué hizo Dios? No solo me perdonó, sanó el corazón de mi madre. Sigue siendo la mujer que estoy más cercano en el cuestión de la oración, en todo con ella. Es mi intercesora hasta hoy, siempre. Tiene 89 años, está cumpliendo 90 y no deja de orar, no deja de orar. Y sabes, sanó los corazones. ¿Qué significa que te sana? Y sana los rollos y sana los corazones. Significa que Él hace un perdón total y también te cuida de los que te pueden hacer daño. Hizo un perdón porque tenía un plan
y un propósito de parte de Dios. Así es de que en esta visitación te trae un perdón total, no parcial. Segunda visitación, verso 6, dice: yo pasé junto a ti una vez más, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres vive. En esa palabra, esta segunda visitación es entender la vida de Cristo en nuestra vida. La segunda visitación es que Dios, por favor, escucha en tu espíritu esta palabra. Es cuando Dios te dice a ti vive. ¿Qué significa eso? Significa su soplo de vida una vez más para darle vida a un alma que fue atrapada. En lo que hayas estado atrapado, cuando Dios dice y vine otra vez, esa segunda visitación es cuando Él dice vive. Es la palabra, es el aliento de vida que hizo sobre Adán. Cuando Adán sopló en su nariz, él fue un alma viviente, porque la vida de Dios vino a Adán. Ahora en esta palabra, cuando Él dice, Dios en esta segunda visitación, y dije vive, es la misma palabra que conecta nuestro espíritu a una relación personal con Él, porque es una autorización que Dios nos da a través de Jesucristo. Jesucristo por eso nos viene y nos redime y nos hace hijos de Dios. En esta segunda visitación no tenemos que tener ninguna cuestionamiento. Dios me habrá perdonado, Dios esto, Dios lo otro, me podré relacionar con Dios. Cuando entendí esto, empecé a tener una comunión con Dios cada vez mayor, porque Él, cuando dice vive, está ordenando que tu espíritu se conecte, que tu alma sea restaurada y que tu cuerpo empiece a sanar y alinearse a eso. Tercera visitación y última, verso 8: y pasé yo otra vez junto a ti, tercera y última, y te miré, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi mano sobre ti, cubrí tu desnudez y te hice juramento, entré en pacto contigo, te dice Dios, y dice Jehová el Señor, y fuiste mío, fuiste mía, le dice a Jerusalén. Sabes, estos tres procesos es algo que Dios hace, no lo hacemos nosotros. No hay forma que nosotros, un hombre y otro hombre, nosotros mostramos el camino. Y sabes, Dios es el que hace todas las cosas. Por más que busqué la restauración de un hombre restaurando a otro hombre, no está en la Biblia, sino estamos consejeros y personas que te llevamos. El único que sana, restaura de principio a fin en la Biblia, se lo atribuye Él mismo. Yo soy el que sano, yo te traeré medicina, yo te traeré sanidad, yo restauraré, yo haré, porque Él es el creador, porque es Él. Nosotros, los ministerios, la iglesia, todos somos un medio. Ninguna iglesia te puede sanar, ningún centro de rehabilitación te puede sanar, ningún terapeuta, nadie, porque no está dado a ningún ser humano. Por eso Dios dio dones a la iglesia, y es Él manifestándose a través del pastor, a través de los ministerios, a través de las personas que oran por ti, a través de cada uno de los que estamos ayudando, de los que aconsejamos, de los que guiamos. Pero sigue siendo Dios a través de personas. Los seres humanos somos un medio para poder traer la palabra a tu vida, una palabra que te diga el creador, el que te creó, el que te conoce mejor que yo, el que conoce tu nacimiento mejor que tú. Entonces quiere unir eso. Él te conoce porque Él te envió, Él te vio a la cara, te envió a la tierra, te envió con un propósito. Él te puso un propósito y un destino al nacer. Ahora sé sano, pon tu raya. Aquí Dios puso mi raya, me sanó de las adicciones, me sanó de las enfermedades, me sanó de todo a través de esos tres procesos. ¿En qué etapa estamos? Cuando me reconcilió con Él, me dijo olvida tu pasado, pero Señor, es que mira, Señor, olvídalo. Lo eché al fondo del mar y he decidido. Dios no tiene amnesia, pero Dios toma decisiones. Varones, esta noche tenemos que tomar decisiones. Dios no tiene amnesia, a Dios no se le olvidan las cosas, pero Él decide olvidar. Dios dice decido perdonarte, echar al fondo del mar tus pecados y nunca más acordarme de ellos. Es el poder de la restauración de un ser humano. Es el poder de la restauración de lo que Dios hace en la tierra. Ya no hay tiempo, pero quisiera decirles cuántos traficantes se han convertido actualmente.
¿Sabes con cuántos? Ahorita Dios, ahora entendí todo lo que tenía que vivir. Y Dios me ha puesto en diferentes estados, pero eso no los podemos discipular en una iglesia, pero estamos discipulando y ellos están discipulando a otros. Se están salvando muchos. Sé que se oyen puras cosas malas porque los noticieros traen todo lo malo, pero vemos muchos trabajando por debajo, donde no se ve. Y sabes, unos están ganando a otros y otros a otros. He ido a reuniones donde se han salvado muchos juntos, donde han venido cabezas y vienen a pedir oración, y en ese momento yo entiendo lo que están pasando, entiendo lo que están viviendo, y oro por ellos y les digo: hay 3 procesos, no hay vuelta, hay 3 procesos. Él perdona todo, todo. Y yo sé que cuando ellos preguntan todo es difícil de creer para ellos mismos. Sí, todo, no hay letras chiquitas. Y después de eso, dice el Señor que entiendas que Él si te permite, vives por un propósito. Y número 3, tienes que entender qué significan los tiempos de amores. Los tiempos de amores no pueden parar nunca. Los tiempos de amores son los que me conectaron desde ese momento. 30 años después, mis tiempos de amores han crecido, mis tiempos no han bajado. Eso de que se va el primer amor, no se va. Lo que hace Dios es que lo afirma, lo fortalece, lo hace de una manera que no se rompa ya, y eso crece, 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 crece. En estos 3 procesos están las 3 visitaciones de Dios para hacer una obra completa en cada uno de nosotros,